Gente, continuamos con las reseñas de las mejores películas de Francis Ford Coppola para la sección del canal Cine en el Ciber, donde hablo de las mejores películas de los mejores directores. Y hoy toca hablar de Apocalypse Now. Venimos de las reseñas de El Padrino 1 y 2 y antes de ir a la tercera y a la conclusión de esa gran trilogía, nos detenemos en Apocalypse Now, que es una película que el director saca en el medio. Una película increíble, fantástica, ya voy a hablar de ella, pero más fantástica es la historia de cómo se graba. Por el momento, gente, les puedo decir, creo, por lo que estuve viendo, por lo que estuve investigando, la producción más difícil y más terrible que yo haya podido investigar sobre una película. Así que vamos allá. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, Apocalypse Now, una película que creo que más o menos, si a uno le interesa el cine, aunque no la haya visto, la ha escuchado sentir. En mi caso, siempre por lo mismo, siempre hay gente diciendo que es una de las mejores películas bélicas de la historia. Ya les digo, para no hacerme el misterioso, doy hecho de eso. Sí me parece que es así, que es una de las mejores películas bélicas que al menos yo haya visto. Pero antes de hablar de la película, de verdad, me parece muy interesante, aunque sea hablar un poquito de cómo fue el rodaje, la producción de esta película. Cosa que yo no suelo hacer antes de empezar a hablar las reseñas. Sí doy algunos datos curiosos y demás, pero no me pongo a hablar en exclusiva de cómo fue el rodaje. Pero es que investigando estas cosas en internet, producto de que me impresionó la calidad de producción y las cosas que se veían en esta película, siendo una que se estrenó en 1979, bueno, me pareció, como les digo, algo digno de ser investigado y logró sorprenderme. Bien, sepan que esta película es una adaptación de una novela. Entonces, esta novela, que era un poco una crítica a la guerra de Vietnam, a lo que hace la guerra, entre otras cuestiones, estaba buscando un director. Hubo varios que pudieron llegar a dirigir esta película y termina agarrando el proyecto al final, básicamente porque nadie lo quería, Francis Ford Coppola, con un buen presupuesto y con una destinación programada de unas 16 semanas de rodaje. Todo terminaría acabando en un rodaje de, en vez de 16 semanas, 15 meses. Y es que todo lo que le pasó a este equipo es increíble. Yo voy a resumir un poco todo, pero lo pueden buscar si quieren después porque es súper interesante. Desde primero la locación, obviamente no podían grabar en Vietnam porque ya había terminado el conflicto hace no tanto. Entonces deciden grabar, bueno, toman muchas locaciones como por ejemplo Australia como una opción, pero terminan decidiéndose por grabar en Filipinas, donde el gobierno les permitía, si querían bombardear zonas con Nepal, hacerlo y demás. Y bueno, en Filipinas hubo un momento que un tornado sacudió todo el set y tuvieron pérdidas completamente millonarias. Tuvieron que cambiar al actor principal, Harvey Keitel, por Martin Sheen en un momento porque Harvey Keitel se estaba portando mal en el set. Marlon Brando llegó sin saber ninguna de sus líneas y completamente fuera de peso, o sea, muy muy gordo. Bueno, tuvieron muchos problemas con el tema de los vehículos, de los helicópteros, de que los que piloteaban helicópteros eran filipinos que eran medio novatos y le tenían que explicar todo, ni hablar de
las temperaturas a las que están expuestos todo el tiempo ahí en la selva. Pasaron de verdad 1000 cosas, al punto de que bueno, Martin Sheen en un momento sufre medio como un infarto del cual sobrevive y el rodaje se paraliza durante un tiempo. De vuelta, investiguen ese rodaje porque es increíble, al punto que sucedieron cosas graciosas, como por ejemplo Francis Ford Coppola tirando los Oscars de su ventana diciendo que no quería dirigirla más, a cosas menos graciosas como que el mismo Francis Ford Coppola admitió que en su momento pensó en suicidarse porque no veía posible completar la realización de esta película, además de que el guión cambió muchísimas veces, muchas drogas, excesos y demás. De vuelta, es una historia súper interesante, daría para que yo haga un video entero de eso, pero mientras tanto, si quieren después de este, vayan a buscar cómo fue el rodaje, porque de verdad es una locura. Y no me esperaba nada así, eso sí que no lo sabías. Me impresionó que la película esté tan bien en producción y por eso lo busqué, pero no me esperaba encontrarme con todo lo que habría. Pero bueno, ¿qué me pareció Apocalypse Now? Tengo que decirles que vi el Final Cut, el que se encuentra en Amazon Prime, debido a que el corte original se me hizo imposible conseguirlo, al menos por medios legales, y lo único que está disponible en plataformas de streaming, de las que yo tengo aunque sea, era el Final Cut. Si tengo que hacerle una crítica negativa nada más a esta película, es que por momentos se me hizo un poco larga, pero tengo entendido que es un problema que tiene un poco el Final Cut y la versión original, la que salió en cines, no le sucede eso, ya que dura 2 horas y media y el corte que yo vi dura media hora más, 3 horas y pico, si quieren. Así que tal vez esa crítica que yo estoy haciendo no procede en el corte original, el cual les digo yo no vi. Yo nunca había visto esta película, solo sabía de su existencia, de que era buena, pero nunca la había podido ver. La película me parece increíble, me parece que a nivel tema bélico es una película que aborda todos los temas. Tiene la espectacularidad que tiene que tener una película bélica, escenas de acción, sangre, helicópteros, vehículos, todo el componente dramático lo tiene, y más una fuerte crítica al intervencionismo norteamericano, una fuerte crítica a lo que hace la guerra, también críticas a guerras sin sentidos y a la estupidez que esto puede ocasionar, como la guerra de Vietnam, que es una guerra que los yanquis pierden, una de las pocas guerras que pierden, de las cuales muchas cosas se organizaron súper mal, algo que sorprende para un ejército tan bueno como el de los Estados Unidos. Eso se ve muy reflejado acá, donde ves un montón de soldados que no saben ni qué hacer, tontos, sin mucha educación y demás. El coronel ese que estaba más preocupado por surfear que por seguir en la guerra, y un poco el francés ese que vemos a mitad de la película nos dice: ustedes están peleando una guerra acá por la nada misma, lo cual es verdad. A ver, el contexto de la guerra es que se estaba peleando Estados Unidos y la Unión Soviética por ideologías. Ellos querían tener presencia ideológica, tanto uno del capitalismo como otro del comunismo, en lugares que podían llegar a adoptar una de esas ideologías en su país. Pero bueno, a largo plazo terminó siendo muy contraproducente porque fue una guerra muy costosa. Además de que fue una guerra terrible, obviamente. Y en los vietnamitas es algo que todavía eso no cesa, por lo que tengo entendido. Pero bueno, a pesar de ser una película de la guerra de Vietnam, no necesitas saber realmente tanto de la guerra de Vietnam, no se va a meter en cosas específicas, sino que va a abordar desde una naturalidad completa el tema de vuelta, la guerra, los soldados, la muerte, sus consecuencias, la locura que puede ocasionar la guerra, tanto con el coronel, ese que vemos al principio de la peli, que quería surfear, que estaba completamente loco, que ves a un tipo que no sé, que si lo recagás a tiros no siente nada. De vuelta, esa locura de la guerra, un tipo que hasta pareciese como que no quisiese que termine la guerra. Y obviamente el coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, que bueno, es
el personaje a matar de la película, que entra como en todo este delirio pagano y demás. Yendo punto por punto, la historia me parece muy simple, o sea, es una historia que ya has escuchado seguro, un coronel que tiene que matar a otro coronel rebelde y demás, pero la ejecución me parece perfecta, me parece magistral. Un poco una Odisea de Homero, donde va pasando por varios conflictos que hasta pueden tener una cierta relación con esa Odisea, como si les digo, no sé, en el momento que aparecen las conejitas Playboy y todos los soldados se les quieren venir de encima, podría un poco, si quieren hacer eso, alusión al tema de las sirenas. He visto una comparación leyendo un artículo sobre eso, pero bueno, tampoco quiero entrar en detalles. A lo que voy es que, sin comparar con la Odisea de Homero, sí me parece que la ejecución está muy bien hecha, porque en la ejecución hasta el final, hasta encontrarse con el villano de la película, por decirlo de alguna forma, vas a ver una perspectiva, un componente dramático, unos grises del personaje y del resto con respecto a la guerra, como yo hasta el momento nunca lo vi. Nunca nada se me hizo tan realista, y eso que esta película tiene momentos de todo tipo, serios, graciosos, dramáticos. Es como que no se te hace pesada en su contenido en ningún momento. Se te puede hacer pesada la duración, a mí un poco por momentos se me hizo, pero no en la forma en la que está realizada. De vuelta, yo vi el Final Cut, no vi la versión original. Por ese lado me gustó mucho. La actuación de Martin Sheen me parece magistral, haciendo del principal, del capitán Benjamin. Me encantó. Dicen que el actor estaba sufriendo mucho durante la duración, se drogaba, estaba borracho, estaba mal, y el personaje tenía que estar de esa forma. Entonces creo que es un poco raro decirlo así, pero le vino bien a la interpretación, porque es un personaje que cada vez se está volviendo más triste, más loco. Y un poco cuando llega al final y entra en el mismo infierno, como te lo plantea la película, ves que el personaje ya está completamente demacrado, y seguramente el actor en la vida real, Martin Sheen, también estaría así. Como dije, el coronel Kurtz es un Marlon Brando completamente pasado de peso, sin saberse sus líneas, que improvisó la mayoría de las cosas y que le contaron de qué trataba la película, y su personaje ni bien llegó a Filipinas. 2 semanas de rodaje nada más. Cuando se cumplieron las 2 semanas se fue a la mierda, dejando muchas cosas sin grabar. Pero increíblemente, yo todo esto lo sé por investigarlo, pero en la película no parece eso, porque en la película Marlon Brando la rompe completamente los pocos momentos que aparece a lo último de la película. La escena donde habla del horror, para mí creo que es uno de los highlights que tiene la película. Y hablando de highlights, seguramente la escena más icónica es esta de los helicópteros volando, todo como super cool, con la canción de las Valquirias. De vuelta, es una película que tiene de todo, tiene componentes dramáticos, tiene escenas icónicas, algo que la empezás a ver y empezás a oler ya, como digo muchas veces, esto huele a culto. Y hablando de culto, bueno, luego de toda la odisea, de pasar por las guerras, ver cadáveres, pasar por una de las últimas colonias francesas en ese lugar, que si Vietnam, que si Camboya, el quilombo que hubo con las conejitas Playboy, cuando aparece el tigre, 1000 desafíos, 1000 cosas, bueno, que se mueren varios personajes como Tyrone, que era un joven Lawrence Fishburne, que yo no me había dado cuenta hasta según qué momento que era él. Hay varios personajes como el coronel Lucas al principio, que está interpretado por Harrison Ford. Tenemos a Dennis Hopper haciendo el fotógrafo del final. Pero volviendo a eso, cuando llegan al final, cuando llegan a esa selva con los monumentos y todo ese lugar medio pagano, medio satánico donde estaba el coronel Kurtz, fue de repente como si cambiase el tono de la película. Como si de verdad llegases al mismo infierno. No me asustó, pero sí me horrorizó por momentos todo lo que se estaba viendo. O sea, tenía una atmósfera mucho más terrorífica que muchas películas de terror que he podido llegar a ver.
y no es la idea justamente asustarte en esta película, pero creo que sí generarte como una sensación de inquietud, de malestar. Tanto es así que un poco lo que yo entiendo del final es que Martin Sheen, luego de matar al coronel Kurtz, que lo merecía completamente porque era un loco, un asesino, la representación del diablo en la tierra, más allá de eso, Martin Sheen entendió que si bien el coronel Kurtz estaba mal, del otro lado también había otros extremos, como el coronel este que les digo que todo el tiempo quería surfear. Entonces yo lo que entiendo es que él ni les avisa que está vivo a los norteamericanos. Se va con el que rescata y bueno, se va a hacer su vida. Ahí termina la película. Yo creo que haciendo una crítica a que en este tipo de cosas no hay un bueno. En los dos bandos siempre pasan cosas malas, siempre hay muertos y demás. Y me pareció un final muy inteligente porque si bien todo lo que ves a lo último es lo más terrible, es el infierno mismo y demás, sí se crea todo esto de la dualidad de, bueno, esto que estás viendo acá es terrible, pero lo que está pasando antes, que es lo que viste durante toda la película, también es terrible. Y yo creo que esa crítica está hecha de una forma muy muy buena, más para una guerra en cierto punto tan sin sentido como fue la guerra de Vietnam. Así que me encantó. Hay agregados como cuando van a la colonia francesa, que también me encantó cómo se veía eso. Me encantó mucho la escena de la mina que está ahí hablándole de que existen dos tipos de hombre en un solo hombre, que es como el que es Dios y el que es el diablo. Tiene algunas referencias religiosas por ahí, o referencias a, como les digo, cosas como la Odisea de Homero. Es una película súper completa. Por eso para mí, si bien no me gusta tanto como El Padrino o El Padrino 2, me gustan más esas, sí considero que es una obra maestra por la cantidad de cosas que son difíciles que se repitan en una producción de hoy en día. Todo grabado en locación, muchos efectos especiales son efectos prácticos, desde helicópteros de guerra, desde explosiones. Un director completamente entregado hasta casi suicidarse para lograr completar su tan ansiada película. Son cosas que hoy te cuesta pensar que alguien llegue a ese nivel para querer llegar a una obra maestra. Como les digo, genios fueras de serie. Francis Ford Coppola sigue vivo. Este año supuestamente va a estrenar una película que se llama Megalópolis o algo así. Pero para mí, por todo eso, por todos los componentes que tiene la película, por la crítica tan buena que hace, por cómo se ve, las escenas no quedan anticuadas para nada. Y ya son viejas, pero quedan mejor que muchas películas de ahora. Por todo eso, para mí esta película es otro 10 de Francis Ford Coppola. Empiezo a entender por qué dicen que es un director tan irregular, que tiene un par de obras maestras, que es muy difícil de tener un par de obras maestras. Muchos directores no tienen una obra maestra. Y después tuvo todas producciones, películas flojas, malas. Por eso el camino que estoy planteando de Francis Ford Coppola en el canal es mucho más corto que el de Martin Scorsese. Solo voy a ver 5 películas de él. Las 3 del Padrino, Apocalypse Now y Drácula. Pero como sea, yo prefiero la calidad antes que la cantidad. Así que estas películas me están encantando. Así que para mí, de vuelta, un fuera de serie, Francis Ford Coppola. Ya me encantó el estilo que tiene. Me gusta la entrega que da, al igual que directores como Martin Scorsese. Fueras de serie. Y esta película, de vuelta, no solo les recomiendo que la vean, sino que si ya la vieron, al igual que yo, en algún momento hay que reverla. Hay que reverla y tratar de encontrarle más cosas, porque siento que es una película que un poco se presta para eso. Pero gente, ¿qué les pareció a ustedes? Si les gustó esta reseña, denle me gusta, suscríbanse que me ayuda un montón. Coméntenme, ¿esta es su película de Francis Ford Coppola? O si no, ¿cuál es su favorita? Y ahora sí, gente, nos vemos en el próximo video, terminando la saga de El Padrino con El Padrino parte 3. Nos vemos, hasta pronto.